Esperamos a nuestra hermana Isaías que se una. Hermana Isaías, buenas noches, bienvenido. Gracias, perdón por la pregunta. Si alguien más ingresa, hermanos, me avisan ya para poder darles el permiso. Bien, continuamos, hermano. El árbol del conocimiento del bien y del mal, no decimos que no es porque el árbol en sí mismo tenga ese poder de dar el conocimiento del bien y del mal. Dios ya había escrito en el corazón del hombre qué es lo bueno y qué es lo malo. Y lo que el hombre no tenía cuando Dios lo crea es la experiencia de hacer lo malo. No conocía el mal por experiencia. Y es una buena comparación nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús, como ser humano, Él conocía el bien y el mal, pero no conocía el mal por experiencia y nunca lo conoció. Él no pecó, Él fue impecable. Pero aquí vamos a ver en esta historia que Adán va a conocer el mal por experiencia. Bien, entonces vemos aquí que Dios es amplio en darle al hombre la facultad de poder disfrutar de cuanto él quisiera tomar. De todo árbol puedes comer, le dijo. Solamente de este árbol, del conocimiento del bien y del mal, no comerás. Y la advertencia fue que si tú comes este árbol, el fruto de este árbol, pues ciertamente morirás. Hubo una advertencia muy clara de parte de Dios hacia el hombre. ¿Qué pasó? La primera pregunta que hacemos a los niños es ¿por qué Dios prohibió comer del árbol, de este árbol? ¿Y qué se nos viene a la mente como respuesta? ¿Por qué Dios prohibió comer de ese árbol? ¿Qué respuesta podemos tener aquí, hermanita Elena? ¿Qué se te ocurre que podemos decir a esto? Quizás quería probar la obediencia o, bueno, siempre me he puesto a pensar eso y es porque, bueno, solo he respondido, ¿no? Sobre, quiere saber hasta dónde podemos, porque él había dado ya una advertencia, ¿no? Hasta dónde podemos obedecer a lo que él nos dice, ¿no? Bueno, eso es lo que yo creo. Gracias, hermanita. Muy bien, claro. Se trata de obediencia. La respuesta es porque Dios se complace en la obediencia de sus hijos. ¿Por qué? Porque de esa manera Él recibe gloria. Imagínense que Él dé una orden y nadie le obedezca. ¿Dios se lleva la gloria en la desobediencia? Nunca. La obediencia hacia Él es rendirle tributo, rendirle honor, alabanza, gloria. Entonces siempre Dios quiere a lo que Él ordena, Él tiene que recibir obediencia porque es la gloria la que está en juego, su gloria. Bien, y la Escritura nos dice en 1 Samuel 15, 22, 23, y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermano, ¿hay alguien? Ingresando acá está. Roxana está ingresando. Entonces, la obediencia es... Va a ser las 8:30. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Roxana, bienvenida. Bien, continuamos. Pero vemos a Eva que, o sea, todo este proceso
el hecho de que Eva al final haya cogido ese fruto, no es que amaneció ese día sin pensar ir por el árbol o días anteriores y de pronto se le antojó y comió. No, no es, hermano. Acá ha habido todo un proceso. Eva ha tenido que estar meditando. ¿Por qué Dios me ha prohibido comer? ¿Por qué nos ha prohibido Dios comer ese fruto? Ella ha tenido que estar dándole vueltas a ese mandato. No estaba completamente satisfecha con esa orden. Y entonces ella un día habrá visitado el árbol, lo habrá visto, habrá regresado pensando en eso, se acostaría meditando en eso y conversando con Adán. O sea, este tema han tenido que ir haciéndose una bola de nieve, realmente. Y es así el pecado. El pecado en el ser humano también es todo un proceso. El adúltero no es que un día amaneció sin pensar en eso y de pronto cayó en el adulterio, sino que es todo un proceso para llegar a la culminación del pecado. Igual, Eva también ha tenido que pasar todo un proceso y Eva se ha comenzado a acercar al árbol prohibido, ha pensado, ¿por qué Dios me está prohibiendo comer? Y la lectura que les compartí, sacado del libro El Cristo Completo del hermano Sinclair Ferguson, nos da una explicación bien detallada, hermano, que quiero leerles, porque se esconden bastantes cosas que nosotros a simple vista en la escritura no lo podemos tal vez notar. Y es que aquí en la historia de Eva con Adán empieza, hermanos, dos peligros en los cuales puede caer un creyente y es en los cuales está ya caído el hombre. Se trata del legalismo y el antinomismo. Legalismo, nosotros ya lo entendemos, pero antinomismo, o sea, el legalismo es quien hace las cosas o sea, obedece a la fuerza por cumplir una obediencia sin amor. El antinomista es alguien que no quiere saber nada de la ley de Dios. Ese es el antinomismo, está en contra de la ley de Dios, no quiere obedecer las leyes. En cambio, el legalista las obedece, pero no las obedece por amor, sino por cumplir, por querer hacer sus propios méritos. Y el hermano lo va a explicar de esta manera. Miren, escúchenme. En el Edén, la serpiente persuadió a Eva y a Adán de que Dios estaba poseído por un espíritu mezquino y restrictivo que rayaba en lo maligno. Después de todo, la serpiente susurraba, ¿no es cierto que Él los puso en este huerto lleno de deleites y ahora se los ha negado todos? Esa comienza a hacer madurar, o sea, lo que ya Eva estaba sintiendo acerca de Dios. Satanás comienza a susurrarle de esta manera. La implicación de lo que decía Satanás, porque esto sale de lo que el mismo Satanás le dice, ¿no? Le dice, con que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del huerto, y eso no había dicho Dios. Dios había dicho, de todo árbol pueden comer, solo de uno. Pero miren cómo Satanás tuerce las palabras de Dios para hacer caer, o sea, a Eva. ¿No es cierto que Él los puso en este huerto lleno de deleites y ahora se los ha negado todo? Ese es el trasfondo de esa pregunta maliciosa de Satanás y donde la implicación era doble. Uno, su intención era quitarle a Eva la claridad de la palabra de Dios. Es verdad que Dios les dijo, o sea, Satanás de esa manera va a quitarle la claridad de la orden de Dios. Posteriormente, el ataque se enfocó en la autoridad de la palabra de Dios. No es cierto, no van a morir. O sea, primero lo distorsiona, lo empaña la palabra de Dios, distorsionándola,
Y segundo, niega la veracidad de la advertencia. No es cierto que van a morir. Esa es la forma como Satanás actúa para que nosotros también retiremos nuestra mirada de Dios. Él sigue, pero había más. Era un ataque al carácter de Dios, porque la pregunta de la serpiente contenía una insinuación profundamente malvada. ¿Qué clase de Dios les negaría el placer y el gozo si realmente los amara? No les permite nada y sin embargo les exige obediencia. Mira, qué malo es Dios. Eso es lo que Satanás comienza a susurrarle al oído de Eva, pero no es que Eva no haya pensado algo así. Ella se acercaba pensando ya en eso. Ella en su corazón ya tenía eso. Satanás es lo que hace es reforzar ese sentimiento que había nacido en Eva de no estar satisfecha con la orden que Dios había dado respecto de ese árbol. A pesar de la lucha inicial, los oídos de Eva pronto se cerraron a la palabra de Dios. La táctica de la serpiente era llevarla a ver e interpretar el mundo a través de sus ojos, lo que Eva veía cuando miraba el árbol, en lugar de a través de sus oídos, lo que Dios había dicho acerca del árbol. Así que su mirada se apartó de la exuberante abundancia que Dios le había mandado a nuestros primeros padres que disfrutaran. El uso del verbo, o sea, ¿qué dijo? De todo árbol podrán comer. Sin duda es significativo en este contexto. El disfrute de la abundancia es el primer elemento del mandato. Dios les dijo, disfruten de todo esto. La prohibición de un árbol es el segundo. Pero la táctica de la serpiente fue llevarla a enfocarse en el mandato negativo, es decir, que no coman del árbol. Lo centró en eso. Ahora lo único que veía Eva era un mandato negativo. Un objeto pequeño cerca del ojo puede impedir que veamos todos los demás objetos, por más grandes que sean. Ahora era la visión del árbol prohibido lo que le impedía ver un jardín de abundancia, de abundantes árboles. Ahora no podía ver el bosque por causa del árbol. Ahora sus ojos estaban en Dios, el legislador y juez negativo. Eva retira su mirada de ver a un Dios tan bondadoso de haberles dado tan maravilloso huerto. Bueno, me está advirtiendo aquí el programa que ya faltan 10 minutos. Tanto en su mente como en sus afectos, la ley de Dios ahora estaba separada de su bondad. Ahora ella pensaba que Dios no quería nada para ella. La implicación de esa teología es que si uno va a recibir algo de este tirano, entonces habrá que pagar por ello y ganárselo. Mire hasta dónde llega a pensar Eva, todo por ese árbol que Dios le había prohibido. Y no se fija en la abundancia de todo lo demás. En cambio, lo que el Padre había dicho, y este es un relato, o sea, una interpretación de todo lo que Dios, cómo Él actúa en ser generoso con ellos, se puede interpretar de esta manera, como el hermano aquí lo va a escribir. Dice, en contraste con esto, el Padre había dicho, les doy todo lo que hay en este huerto, vayan y disfrútenlo, pero antes que se vayan, les he dado todo esto porque los amo. Quiero que crezcan y se desarrollen en su comprensión y su amor por mí. Así que este es el plan. Hay un árbol aquí, el árbol del conocimiento del bien y del mal. No coman su fruto. Sé que quieren saber por qué, ¿no es cierto? Bueno, yo los he creado a mi imagen. Les he dado instintos para que disfruten lo que yo disfruto. Así que en cierto sentido ustedes hacen naturalmente lo que me agrada y al mismo tiempo también les causa placer. Pero quiero que crezcan en confianza y en amarme solo por quien soy, porque yo soy el que soy. Solo podrán hacerlo si están dispuestos a obedecerme, no porque estén configurados para hacerlo, sino porque quieren mostrarme que confían en mí y me aman. Si lo hacen, descubrirán que se vuelven más fuertes y que su amor por mí se profundiza. Créanme, sé lo que les digo. Es por eso que he puesto ese árbol allí.
Mi deseo de bendecirlos es tan grande que les mando que coman y disfruten del fruto de todos estos árboles. Es una orden, pero tengo otra orden. Lo que quiero que hagan es algo sencillo. No coman del fruto de aquel árbol. No les pido esto porque el árbol sea feo. De hecho, es tan atractivo como los demás árboles. Yo no creo cosas feas nunca. No podrán mirar el fruto y pensar, debe saber horrible. Es un árbol de hermoso aspecto. Así que es simple, confíen en mí, obedézcanme y ámenme por quien soy y porque disfrutan lo que les he dado. Confíen en mí y obedézcanme y crecerán. Esa es la verdadera, el verdadero carácter de Dios en toda esta historia, hermanos. Y eso es lo que Eva quitó la vista, ya no veía a Dios de esa manera, sino veía a un Dios restrictivo, malo, se fijó ella, puso su fijación en esa restricción negativa y retiró su mirada de todo lo demás que demostraba que Dios era un Padre muy bueno. ¿Cuánto tiempo nos queda? 6 minutos. Lo que fue inyectado, hermanos, aquí en la mente y los afectos de Eva durante la conversación con la serpiente. A ver. Aquí tenemos la siguiente pregunta. ¿Por qué Eva siguió avanzando hacia la desobediencia a Dios? Y es lo que acabamos de leer. Eva cambió su concepto de Dios. Comenzó a pensar que Dios era malo porque le prohibió tomar el fruto de un solo árbol y no pensó lo bueno que era Dios al darle todos los demás árboles. Y aquí nuestro hermano nos refuerza mucho más. Dice, lo que fue inyectado en la mente y los afectos de Eva durante la conversación con la serpiente fue una profunda sospecha de Dios que pronto se torció aún más hasta convertirse en rebelión contra él. La raíz de su antinomismo, el antinomismo es odiar la ley de Dios. Dice, la raíz de su antinomismo en realidad era un legalismo que oscurecía su entendimiento, adormecía sus sentidos y destruía su afecto por su Padre Celestial. Como un hijo que lloriquea frente al Padre más generoso, ella actuó como si hubiera querido decirle a Dios, tú nunca me das nada, insistes en que me gane todo lo que vaya a tener. Puede que esto no se vea como el legalismo con el que estamos familiarizados, pero pero está en su raíz, porque lo que la serpiente consiguió en la mente, los afectos y la voluntad de Eva fue una separación entre la voluntad revelada de Dios y su carácter bondadoso y generoso. La confianza en él se convirtió en sospecha de él al mirar la ley desnuda en lugar de escuchar la ley de los labios bondadosos del Padre Celestial. Ella no miró al Padre bondadoso ya, ella se fijó en esa ley y comenzó a odiar esa ley, se volvió antinomista. De esta forma, Dios se volvió para ella aquel cuyo favor se tiene que ganar. Cuando pensamos que nos debemos ganar el favor de Dios con nuestras acciones, nos volvemos legalistas, hermanos. Eva, o sea, tuvo esas dos cosas y siempre las dos cosas van amarradas, el legalismo y el antinomismo. Por un lado, Eva se rebela contra la orden que Dios da de que no coman de ese árbol, ese es antinomismo. Y por otro lado, ella ve a un Dios al cual hay que ahora convencerlo con nuestros méritos de ganarnos su favor, si no, no me va a amar. Y eso es legalismo. Es esto, la incapacidad de ver la generosidad de Dios y sus sabios y amorosos planes para nuestra vida, lo que subyace en la raíz del legalismo y lo impulsa. Vale la pena repetirlo. En el caso de Eva, el antinomismo, o sea, su oposición y rechazo de la ley de Dios, era en sí mismo una expresión de su legalismo. Cuando esta distorsión del carácter de Dios está completa, inevitablemente desconfiamos de él, perdemos de vista su amor y su gracia. Lo vemos esencialmente como un Dios prohibitivo, Eso, ahí termina. Y eso como Eva
y comenzó a percibir, hermanos, a Dios, eso ha quedado sembrado en el corazón de los seres humanos. Todos los seres humanos nacemos con un antinomismo, de no querer obedecer las reglas de Dios, y si queremos ganarnos su favor, queremos hacerlo en nuestros propios méritos, y esas son las religiones que hay en el mundo, producto de lo que hubo también en el corazón de Adán y Eva. Eva hace a Adán partícipe de su rebelión. Aquí los dos son igualmente responsables. Y cómo se observa, y quiero, hermanos, en esta noche que podamos analizarnos también. ¿No tendremos nosotros también algunas características de legalista y antinomista? Eso lo vamos a ver en nuestro próximo capítulo, porque tengo que cortar, hermanos, para poder exponerlo tranquilo. Bien.